En la primavera de 2025, en una imponente oficina con vistas al Capitolio en Washington, D.C., un hombre se sentía el arquitecto de un imperio invisible. Era el señor Smith, un alto funcionario del Departamento de Estado, un hombre que medía el mundo en gráficos ascendentes y flujos de capital. Sentado frente a su escritorio de caoba pulida, sentía el vértigo del poder, una satisfacción fría y contundente. Ante él, en una pantalla holográfica, danzaban las cifras que confirmaban su éxito, su visión. Eran números hermosos, brutales en su simplicidad. El turismo estadounidense en México, su vecino del sur, había explotado. «Mire esto, Johnson», dijo con una sonrisa contenida, señalando una línea verde que se disparaba hacia el cielo digital. Un incremento del 27%. De 4.2 millones el año pasado a 5.33 millones de visitantes. Un récord histórico. Johnson, su joven y ambicioso asistente, se acercó con una taza de café humeante. «Es un resultado extraordinario, señor. Simplemente extraordinario». «Extraordinario es poco, Johnson», replicó Smith, recostándose en su sillón de cuero. «Esto marca una nueva era en nuestra política de influencia regional. Hemos logrado, por fin, diversificar. México es ahora nuestro principal destino, nuestro socio económico más vibrante en el sector turístico. Ya no dependemos de los destinos europeos, tan caros y predecibles. Durante años, los estadounidenses habían mirado al otro lado del Atlántico para sus grandes vacaciones. Pero México, con su sol perpetuo, sus playas de postal, sobre todo, su tipo de cambio favorable, se había convertido en el nuevo paraíso. Era fácil, era barato, era, en la mente de muchos, una extensión del patio trasero de Estados Unidos. Las redes sociales eran un testimonio de esta conquista cultural. Instagram y TikTok estaban inundados de imágenes de jóvenes de piel bronceada en las playas de Tulum, de influencers posando en las coloridas calles de San Miguel de Allende. Los hashtags Mexico Vibes y Cancún Life acumulaban miles de millones de visualizaciones. «He visto los comentarios, señor», añadió Johnson, intentando impresionar a su jefe. «En Reddit dicen, ¿Europa? Demasiado esfuerzo. México es la mejor relación calidad-precio». En TikTok, los videos de las pirámides y los cenotes se vuelven virales en horas. Smith asintió, su sonrisa ensanchándose. Se sentía un general victorioso. Cada dólar gastado por un estadounidense en México era una victoria para la economía de ambos países, pero sobre todo, una reafirmación del poder blando de Estados Unidos. Estaban, en esencia, financiando la estabilidad de su vecino. Estaban siendo buenos vecinos. O eso creía él. «Ya tengo los siguientes pasos», anunció Smith, su voz resonando con la autoridad de quien se sabe indispensable. «Fortaleceremos la cooperación con la Secretaría de Turismo de México. Apoyaremos la capacitación de personal que hable inglés en todos los puntos clave. Negociaremos para aumentar aún más los vuelos directos. El próximo año, Johnson, nuestro objetivo es superar los 6 millones de visitantes». «¿6 millones?» Sus subordinados, reunidos para la actualización matutina, respondieron con un aplauso entusiasta. En ese momento, en la cima de su arrogancia, el señor Smith no sabía nada. No podía imaginar que, detrás de la fachada brillante de sus estadísticas, una corriente subterránea de resentimiento y furia estaba creciendo silenciosamente. No sabía que el eco de millones de fiestas ruidosas y dólares arrojados con displicencia estaba generando una respuesta, un murmullo que pronto se convertiría en un grito. Desde la ventana de su oficina, las calles de Washington parecían ordenadas, el centro del universo. Pero a miles de kilómetros al sur, en México, la paciencia se estaba agotando. La dignidad de una nación estaba a punto de enviar una factura, y el destinatario era él. Era solo cuestión de tiempo. Un lunes de febrero de 2025, la burbuja de autocomplacencia del señor Smith reventó con la llegada de un solo correo electrónico. No era un informe rutinario ni una felicitación. El remitente era la Embajada de México en Washington, D.C., y el asunto, escrito en un español formal y gélido, decía: solicitud de consulta urgente sobre el comportamiento de turistas estadounidenses.
Smith frunció el ceño. Una nueva propuesta para la promoción turística, pensó. Seguramente, impresionados por las cifras, querían pedir más colaboración, más inversión. Con esa idea en mente, programó una visita a la embajada para el jueves de esa misma semana. Caminó hacia el edificio con paso ligero, esperando recibir agradecimientos y quizás una invitación para visitar alguna nueva zona turística. Sin embargo, la escena que lo esperaba en la sala de reuniones no se parecía en nada a sus optimistas predicciones. 3 figuras lo aguardaban sentadas en un silencio tenso: el agregado cultural de la embajada, un hombre de rostro severo llamado Arturo Reyes, la cónsul general, y un representante de la Secretaría de Turismo de México. Sus expresiones eran máscaras de granito. Señor Smith, gracias por su pronta respuesta, dijo Reyes con una frialdad que cortaba el aire. No había ni rastro de la habitual sonrisa diplomática. Permítame ser directo. Tenemos un problema grave. Sobre la mesa de conferencias, Reyes deslizó una fotografía impresa en papel de alta calidad. La imagen mostraba a un joven estadounidense, visiblemente ebrio, en una playa de Cancún. Llevaba una camiseta azul brillante con una frase estampada en letras blancas y vulgares: Mexico is my backyard, México es mi patio trasero. Este individuo, continuó Reyes, con la voz cargada de una indignación apenas contenida, fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Cancún. No por la camiseta, aunque eso ya es un insulto profundo, sino por orinar en un monumento público mientras sus amigos lo grababan para TikTok. Se le impuso una multa considerable y fue deportado. Smith se quedó sin palabras. Usted debe entender, señor Smith, prosiguió el diplomático, que México es una nación soberana con una historia compleja y a menudo dolorosa en relación con su vecino del norte. Frases como esa no son graciosas. Son una manifestación de una arrogancia imperialista que creíamos superada. ¿Puede comprender la profunda ofensa que esto representa? El representante de la Secretaría de Turismo abrió una tableta y la deslizó sobre la mesa. Y me temo, señor Smith, que esto es apenas la punta del iceberg. Una tras otra, las imágenes desfilaron ante los ojos atónitos de Smith. Un video viral de una influencer estadounidense escalando la pirámide de Chichén Itzá, un área estrictamente prohibida, ignorando los gritos de los guardias para conseguir el selfie perfecto. Fotografías de grafitis en inglés tallados en los muros centenarios de Oaxaca, nombres, fechas y frases obscenas. Imágenes de las playas de Tulum convertidas en un vertedero de latas de cerveza y vasos de plástico después de una fiesta de Spring Break. Y luego, la imagen que más le impactó, un cartel pintado a mano en la ventana de un café en la colonia Condesa de la Ciudad de México. No estaba en inglés. Estaba en un español claro y contundente: Yankees go home. No más gentrificación. Todos estos son incidentes reportados solo en los últimos 6 meses, dijo la cónsul, su voz firme. México siempre ha recibido a los turistas de su país con los brazos abiertos. Pero nuestra hospitalidad no es un cheque en blanco para la falta de respeto. Estamos enfrentando una crisis. Las palabras de Arturo Reyes resonaron en la sala como el golpe de un martillo. Esperamos, exigimos, la cooperación del gobierno de Estados Unidos. Si esta situación continúa, la relación entre nuestros pueblos, que tanto trabajo nos ha costado construir, se deteriorará a un punto de no retorno. Smith, abrumado, apenas pudo articular una respuesta. Lo lamento profundamente. No tenía conocimiento de la magnitud de estos problemas. Precisamente por eso lo hemos convocado, concluyó Reyes, su mirada fija en Smith. Valoramos la amistad con Estados Unidos. Pero no toleraremos que se pisotee nuestra cultura y nuestra dignidad. La reunión se prolongó durante 2 horas. Al salir de la embajada, Smith apretaba en su mano un grueso dossier que le habían entregado. La frialdad del papel parecía quemarle la piel. Una vez en su coche oficial, se dejó caer en el asiento y suspiró profundamente. La frase de Reyes no dejaba de repetirse en su cabeza como un eco ominoso: esto es apenas la punta del iceberg. ¿Qué demonios estaba pasando? De vuelta en su oficina, Smith convocó de inmediato a un equipo de respuesta a crisis.
Decidió que no podía confiar en informes de segunda mano. Tenía que verlo con sus propios ojos. Junto con Johnson y un especialista en relaciones culturales, la doctora Miller, volaría a México la semana siguiente. Aterrizaron en Cancún a principios de marzo, en una tarde de calor húmedo y pegajoso. Un día local, un hombre llamado Miguel con una sonrisa amable pero ojos cansados, los recogió en una camioneta. Miguel, comenzó Smith, queriendo ir al grano, ¿cuál es la percepción real de la gente aquí sobre los turistas estadounidenses? Miguel dudó un instante, como si midiera sus palabras. Si le soy sincero, señor. Al principio, era una bendición. El dinero que traen es vital para nosotros. Pero ahora, muchos de nosotros tenemos sentimientos encontrados. Gastan mucho, sí, pero su comportamiento a veces es difícil de soportar. Su expresión lo decía todo. Al día siguiente, el equipo de investigación visitó el corazón de la zona hotelera de Cancún. Era la temporada alta de Spring Break. La escena era dantesca. Hordas de jóvenes universitarios, con la piel enrojecida por el sol y el alcohol, gritaban, cantaban y se empujaban en las calles. La música electrónica atronaba desde cada bar. Smith vio con sus propios ojos no una, sino docenas de camisetas con eslóganes ofensivos. What happens in Cancún? I blame the tequila. Mexico, my personal beer pong table. Vio a chicas en bikini vomitando en las aceras a plena luz del día y a chicos compitiendo por ver quién podía beber más rápido, tratando a los camareros mexicanos con una displicencia insultante, chasqueando los dedos para llamar su atención, exigiendo en un inglés ruidoso y sin molestarse en aprender un simple por favor o gracias en español. Esto no es turismo, es una invasión, murmuró la doctora Miller, con el rostro pálido de indignación. El segundo día, volaron a la Ciudad de México. Miguel los llevó a un recorrido por las colonias Roma y Condesa. Lo que una vez fueron barrios familiares y bohemios, ahora se sentían como enclaves extranjeros. Los menús de muchos restaurantes estaban exclusivamente en inglés. Las tiendas de artesanías habían sido reemplazadas por boutiques de lujo y concept stores. Mire, señor Smith, dijo Miguel, señalando un edificio de apartamentos recién renovado. Hace 5 años, aquí vivían 10 familias mexicanas. Maestros, oficinistas, artistas. Hoy, son 16 Airns de lujo, la mayoría ocupados por nómadas digitales, de su país que pagan en un mes lo que una familia de aquí gana en un año. Los precios de la renta se han triplicado. Mis propios primos tuvieron que mudarse a la periferia, a 2 horas de su trabajo. Mientras caminaban, Smith vio los grafitis que había visto en las fotos del dossier. Fuera gringos, Mexico is not your startup playground, y uno que le heló la sangre, tu lujo es nuestra miseria. Notó las miradas de los pocos residentes locales que quedaban. No eran miradas de bienvenida. Eran frías, resentidas, cargadas de un desprecio silencioso. El tercer día, en Oaxaca, visitaron Monte Albán. En una de las estelas de piedra, un guía local le señaló con tristeza un arañazo reciente. Era el contorno de un corazón con 2 iniciales dentro, J y K. Lo descubrimos la semana pasada, explicó el guía. Reparar esto, si es que es posible, costará miles de dólares y nunca quedará igual. Es como si alguien entrara a su casa y rayara un retrato de su abuela. Esto no es solo una piedra, es nuestra memoria. Esa noche, en un restaurante de la ciudad, Smith presenció una escena que lo hizo encogerse de vergüenza. Una pareja de turistas estadounidenses de mediana edad discutía acaloradamente con un joven camarero. Le dije que quería mi carne bien cocida. Bien cocida, gritaba la mujer, hablando lento y fuerte, como si el camarero fuera sordo o estúpido. Y esta salsa no pica nada. En Taco Bell pica más. El camarero, con una paciencia infinita, respondía en un inglés perfecto pero con un dejo de agotamiento. Señora, esta es la cocción tradicional. Y este es mole, no es salsa picante. No me importa. El cliente siempre tiene la razón. Llame a su gerente, ladró el esposo. Smith observó el rostro del joven camarero.
Era una máscara de profesionalismo, pero detrás de sus ojos, vio una humillación profunda y un odio apenas contenido. El dinero era importante, sí, pero ¿a qué precio? La frase de Miguel en Cancún volvió a su mente: gastan mucho, pero su comportamiento a veces es difícil de soportar. El cuarto día, en San Miguel de Allende, el gerente de un hotel de lujo les confesó en voz baja: hemos tenido que crear una lista negra no oficial de huéspedes. Llegan, tratan a mi personal como si fueran sus sirvientes personales, organizan fiestas ruidosas hasta el amanecer y destrozan las habitaciones. Cuando les pasamos la factura por los daños, se ríen y dicen: cárgalo a mi tarjeta, para eso está el dinero. No hay disculpas, no hay remordimiento. Solo arrogancia. En el vuelo de regreso a Washington, Johnson, el joven asistente, rompió el silencio. Señor, ¿cree que esto sea solo un problema en México? Smith negó lentamente con la cabeza, una sensación de pavor creciendo en su interior. No, Johnson. Me temo que no. Tenemos que investigarlo. Su presentimiento, por desgracia, no tardó en confirmarse. Apenas un día después de su regreso a Washington, Smith fue convocado a la oficina de su superior, el subsecretario de Estado. Sobre la mesa, el pesado dossier traído de México yacía abierto. El subsecretario había pasado 2 horas leyéndolo de principio a fin. John, esto es grave. Muy grave, dijo con una expresión sombría que Smith rara vez le había visto. Sí, señor. Lo que presencié en persona es incluso peor de lo que sugieren los informes, respondió Smith, mostrando en una tableta las fotos y videos que había tomado durante su viaje, la multitud de Spring Breakers, los grafitis anti-gentrificación, el cartel de Yankees Go Home. El subsecretario observó las imágenes en silencio, luego levantó la vista y formuló la pregunta que Smith temía. John, ¿esto es solo un problema de México? La pregunta flotó en el aire, pesada y acosadora. Smith se quedó helado. Era exactamente la misma duda que lo carcomía desde el vuelo de regreso. Voy a averiguarlo de inmediato, señor, respondió con voz tensa. Salió de la oficina y le dio una orden directa a Johnson. Quiero un informe completo. Revisa todo: Canadá, Japón, Europa, el sudeste asiático. Busca informes, noticias, quejas en redes sociales. Donde quiera que vayan nuestros turistas en grandes números, quiero saber si hay patrones de comportamiento similares. Johnson se puso a trabajar de inmediato. Las palabras clave eran simples: American tourists, bad behavior, complaints. Los resultados que arrojó el motor de búsqueda aparecieron en la pantalla al instante, y el rostro de Johnson se demudó. Señor. Tiene que ver esto. En el monitor de la computadora se mostraba un artículo de un importante periódico japonés. El titular era devastador: Kioto en crisis, el turismo de avasallamiento estadounidense amenaza con destruir la antigua capital. Smith se inclinó para leer el artículo. Detallaba cómo hordas de turistas estadounidenses, ignorando todas las normas de etiqueta locales, invadían el distrito de Gion. Perseguían a las geisas por la calle para tomarles fotos sin permiso, gritaban en los templos silenciosos, dejaban basura en los jardines meticulosamente cuidados y entraban en casas de té privadas confundiéndolas con atracciones turísticas. El artículo citaba a un residente local: nuestra cultura se basa en el respeto, la armonía y la discreción. Ellos llegan como si fuera un parque temático de Disney. Sienten que porque pagan, tienen derecho a todo. El dolor espiritual que nos causan es inmenso. La mano de Smith tembló ligeramente. ¿Hay más? Mientras Johnson continuaba su búsqueda, los ejemplos se acumulaban como una avalancha. Un informe de 2024 desde Roma detallaba cómo turistas estadounidenses habían sido multados por bañarse en la Fontana di Trevi y por grabar sus iniciales en los muros del Coliseo. Un video viral de Portugal mostraba a un grupo de estadounidenses en un restaurante de fado, hablando a gritos y riéndose durante la actuación de un cantante, arruinando una experiencia profundamente emocional y respetada para todos los demás. Un artículo de un blog de viajes canadiense se titulaba: Una carta abierta a nuestros vecinos del sur. Por favor,
Dejen de asumir que somos su estado número 51. Smith verificó las estadísticas de nuevo. Los números eran impresionantes. Millones de estadounidenses viajando por el mundo, inyectando miles de millones de dólares en las economías locales. Y ellos, en Washington, se habían estado regodeando con esas cifras, viéndolas como un triunfo de la influencia global. Se cubrió el rostro con las manos. Los números eran ciertos, pero ocultaban una realidad espantosa. Detrás de cada dólar gastado, había una estela de resentimiento. Detrás de cada turista, un potencial embajador del desprecio. Johnson encontró otro artículo, esta vez de un periódico de Barcelona, España. Citaba a un líder de una asociación de vecinos del barrio gótico: agradecemos los beneficios económicos del turismo. Pero si van a tratar nuestro hogar como su bar personal y no tienen el más mínimo respeto por quienes vivimos aquí, entonces preferimos que no vengan. Ninguna cantidad de dinero puede comprar nuestra paz ni nuestra dignidad. Era la misma frase, el mismo sentimiento, que había escuchado del dueño de un restaurante en Oaxaca y del residente de Kioto. Smith se hundió en su silla, abrumado por el peso de la revelación. No era solo México. Era un patrón global. Y ellos, desde sus oficinas en DC, habían sido ciegos, sordos y mudos. Dos realidades chocaban violentamente en su mente. Por un lado, los gráficos brillantes, los comunicados de prensa triunfales, los discursos sobre el poder blando y la cooperación económica. Por otro, los monumentos profanados, las comunidades desplazadas, la humillación silenciosa de los trabajadores del sector servicios y los carteles de no eres bienvenido. Señor, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Johnson, su voz apenas un susurro. Smith, con una nueva y amarga determinación en la mirada, respondió: informaremos de todo. Y luego, crearemos una estrategia. Porque si esto sigue así, llegará el día en que los turistas estadounidenses no serán bienvenidos en ninguna parte del mundo. Esa tarde, Smith regresó a la oficina del subsecretario, esta vez con un informe adicional que detallaba los incidentes en Japón, Italia, España y otros países. El subsecretario leyó el nuevo documento en un silencio sepulcral, su rostro endureciéndose con cada página. John, dijo finalmente, con un suspiro largo y pesado, esto ha superado la capacidad del Departamento de Estado. Esto es un problema de imagen nacional. Tenemos que elevarlo al más alto nivel. Estoy de acuerdo, señor. Es una crisis de identidad. Convoca una reunión de emergencia interdepartamental para la próxima semana, ordenó el subsecretario. Smith asintió, pero un sentimiento de inquietud se apoderó de él. ¿No sería ya demasiado tarde? Al mirar por la ventana, el sol poniente teñía de un rojo intenso los edificios de Washington. Por primera vez, ese paisaje de poder le pareció frágil, casi triste. Una semana después, en una sala de conferencias sin ventanas en el corazón del gobierno federal, se congregaron representantes de los departamentos de Estado, Comercio y Educación. El ambiente era denso, cargado de una tensión palpable. Smith, de pie frente a un proyector, expuso los hallazgos de su investigación en México, Japón y Europa. Las imágenes de los grafitis en el Coliseo, las playas llenas de basura en Tulum y el video de la influencer en Chichén Itzá se proyectaron en la pantalla, una tras otra, como una letanía de vergüenza nacional. Los asistentes guardaban un silencio abrumado. El representante del Departamento de Comercio fue el primero en hablar, con el ceño fruncido. Esto es catastrófico para nuestra marca país. El gobierno mexicano ya ha presentado una queja diplomática formal exigiendo medidas. El subsecretario de Educación distribuyó copias de un documento. Era un borrador de un folleto titulado Guía de Comportamiento Civilizado para Viajes al Extranjero. Smith leyó el contenido y sintió una punzada de incredulidad. Por favor, no se lleve las toallas ni las batas de los hoteles. Los sobrecitos de champú no son un regalo de despedida. Por favor, no grite en lugares públicos como museos o templos. Intente aprender algunas frases básicas en el idioma local, como hola, por favor y gracias. Esto parece un manual para niños de primaria, susurró Johnson, que estaba sentado a su lado.
El subsecretario de Educación lo escuchó y respondió con voz grave. Lamentablemente, la evidencia sugiere que el nivel de conciencia de una parte significativa de nuestros ciudadanos en el extranjero es precisamente ese. El problema fundamental es educativo. El respeto por otras culturas, la conciencia del espacio público, la humildad. Eso no se enseña de la noche a la mañana. La reunión se prolongó durante 3 horas, pero no surgieron soluciones concretas. Al final, el representante del Departamento de Estado les dio el golpe de gracia. Ya hemos recibido comunicaciones extraoficiales de varios países. Nos advierten que si la situación no mejora, se verán obligados a imponer restricciones a los turistas estadounidenses. Hablan de visados, de cuotas, de impuestos especiales. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Smith se preguntó a sí mismo, ¿en qué nos equivocamos? Impulsamos el turismo, aumentamos las cifras, y el resultado fue que manchamos la reputación de nuestro país en todo el mundo. Días después, la noticia sobre el manual de etiqueta se filtró a la prensa internacional. Los medios europeos lo trataron con un sarcasmo mordaz. Un periódico británico tituló, "La autoproclamada nación indispensable, necesita enseñar a sus ciudadanos a no robar el papel higiénico". Un diario francés comentó, "Un país que debe instruir a sus adultos sobre modales básicos revela una profunda crisis cultural". Smith leyó esos titulares y sintió una humillación que le calaba hasta los huesos. El mundo entero se estaba riendo de ellos. Un mes más tarde, llegaron nuevos informes. El gobierno mexicano había endurecido drásticamente su postura. Las revisiones de inmigración en los aeropuertos para los ciudadanos estadounidenses se habían vuelto más estrictas. Las multas por comportamiento indebido se habían multiplicado por 10. La Secretaría de Turismo de México emitió un comunicado que Smith leyó con el corazón encogido. Valoramos los ingresos del turismo, pero valoramos aún más nuestra cultura y la dignidad de nuestro pueblo. Las estadísticas mostraban que los turistas estadounidenses representaban casi el 80% de los visitantes extranjeros en México. Económicamente, eran indispensables. Y sin embargo, México había elegido la dignidad por encima del dinero. La prensa internacional aplaudió la decisión. México elige el orgullo nacional sobre los ingresos del turismo. Una lección de soberanía para el mundo. Así es como una verdadera potencia cultural se defiende. Un profundo remordimiento inundó a Smith. Se dio cuenta de que había estado midiendo la relación con una vara equivocada. Contaba los dólares, pero nunca se había detenido a pensar en el respeto. Llegó un nuevo informe desde Japón. La ciudad de Kioto había impuesto un impuesto turístico específico para ciertas zonas y había prohibido el acceso de turistas a las calles estrechas del distrito de Gion para proteger a los residentes y a las Maiko. El gobierno japonés nunca criticó abiertamente a Estados Unidos. Simplemente, de manera silenciosa, educada pero firme, había comenzado a poner límites. Johnson le mostró a Smith una nueva carpeta. Señor, el debate también está candente en nuestros propios foros de Internet. En la pantalla se sucedían comentarios de ciudadanos estadounidenses. ¿Por qué alguien usaría una camiseta como esa? Es una vergüenza nacional. Esto no es un problema individual, es un reflejo de nuestra arrogancia como cultura. Viajé a México el mes pasado y me sentí avergonzado de mis compatriotas. Pero aunque surgían voces críticas, la raíz del problema permanecía. De repente, Smith se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué los turistas de otros países, como los canadienses o los japoneses, eran universalmente bienvenidos? Comenzó a investigar. Leyó artículos y blogs de viaje sobre ellos, y siempre aparecían las mismas palabras: silenciosos, educados, respetuosos de la cultura local, limpios, siempre siguen las reglas. Se dio cuenta de un contraste doloroso. Muchos estadounidenses viajaban a México diciendo que estaban aburridos de los destinos caros y buscaban algo barato y exótico. Pero la realidad era que México, Japón y otros países estaban empezando a cansarse de ellos. Esas naciones no decían nada con agresividad. Simplemente, con una sonrisa cortés, comenzaban a levantar muros invisibles. Detrás de su silencio,
Smith sintió una clara intención de rechazo. ¿Qué es lo que hemos perdido?, se preguntó. La confianza. El respeto. El privilegio de ser un huésped bienvenido. En nuestra búsqueda obsesiva por las cifras, perdimos lo más importante. Y el precio de esa pérdida era incalculable. Semanas después, Smith estaba solo en su oficina, sumido en una profunda reflexión. Ante él, había un informe sobre la política turística de un país pequeño, Nueva Zelanda. Su lema no era atraer a la mayor cantidad de gente posible. Su lema era, proteger nuestro hogar, dar la bienvenida a los visitantes. Habían lanzado la promesa Tiaki, un compromiso que se pedía a todos los turistas que hicieran, prometiendo cuidar la tierra, el mar y la naturaleza, y actuar como guardianes del país. Smith finalmente lo entendió. El turismo no consistía simplemente en mover masas de gente de un lugar a otro. Se trataba de un intercambio cultural basado en el respeto mutuo. El visitante tiene la responsabilidad de honrar la cultura que lo acoge, y el anfitrión tiene la responsabilidad de proteger su propia herencia mientras da la bienvenida. El verdadero éxito no se mide en cabezas contadas, sino en puentes construidos. Ahora comprendía por qué los turistas de ciertos países eran tan apreciados. Respetaban las culturas que visitaban. Se comportaban con discreción. Cumplían las normas. Recogían su propia basura. Y, lo más importante, nunca olvidaban la humildad de ser un invitado en la casa de otro. Recordó una frase de una declaración emitida por una asociación cultural en Oaxaca, que había leído en el dossier mexicano: el turismo descontrolado está destruyendo los lugares, las tradiciones y la humanidad que México ha atesorado durante siglos. Esto equivale a la bancarrota de nuestra alma. Esa frase le atravesó el corazón. México, como Japón, había elegido su alma por encima de los ingresos. Pero no lo gritaban al mundo. Simplemente, de forma silenciosa pero resuelta, actuaban según sus convicciones. ¿Es esa la señal de una sociedad madura?, pensó Smith con un profundo suspiro. México poseía una cultura de la que enorgullecerse ante el mundo, fruto del esfuerzo de generaciones que la habían protegido. Sus sitios arqueológicos, sus ciudades coloniales, sus tradiciones vibrantes. No eran meros productos para el consumo turístico. Eran el corazón de la identidad mexicana. Y precisamente por eso, cuando ese corazón era herido, los mexicanos decían basta, de forma silenciosa pero firme. Las calles de Washington, afuera, bullían con su energía habitual. Pero el corazón de Smith estaba anegado por un arrepentimiento que le pesaría para siempre. Johnson entró con una taza de té. «Señor, ¿se encuentra bien?». Smith esbozó una sonrisa amarga. «No, Johnson. Nada bien. Hemos cometido un error irreparable. Pero todavía podemos empezar a cambiarlo, ¿verdad?», preguntó el joven asistente, con un atisbo de esperanza en la voz. Smith asintió lentamente. «Sí. Todavía podemos. Aunque nos llevará mucho, mucho tiempo». México. Un país que compartía una frontera de miles de kilómetros con el suyo. Un lugar que durante años había acogido a millones de sus compatriotas. Pero ahora, en su corazón, estaba trazando una línea, una frontera invisible de dignidad. Quizás, pensó Smith, nunca nos dijeron nada directamente porque esperaban que nos diéramos cuenta por nosotros mismos. El éxito como potencia turística global no radicaba en recibir a más gente, sino en construir relaciones de respeto mutuo. Esa era la lección que México le estaba enseñando al mundo, y por extensión, a él. El camino de arrepentimiento de John Smith, el funcionario de Washington, fue la crónica de un fracaso anunciado, el resultado de haber promovido un turismo que valoraba el dinero por encima de la cultura. México eligió la dignidad. Y en su silenciosa firmeza, le demostró a Estados Unidos, y al mundo entero, el verdadero significado